Hola a todos, bienvenidos a un nuevo crossover o programa conjunto entre el podcast Héroes de Guerra 2.0 y la Biblioteca de la Historia. Estamos aquí de nuevo reunidos para viajar esta vez a los Estados Unidos para hablar de la máxima condecoración militar de este país, la Medalla del Honor, la Medal of Honor. Y para hablar de este tema, como siempre, tenemos al escritor y divulgador histórico, gran experto en historia militar y artífice de todos estos programas, que no es otro que José Antonio Márquez Periano. Bienvenido, José Hola, Antonio. hola, Gerión, yo me estaba adelantando. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, aquí encantado de que estés aquí de nuevo, que hagamos otro programa entre tu podcast, Héroes de Guerra 2.0 y la Biblioteca de la Historia, para hablar de un tema tan interesante como es este, ¿no? Y bueno, para mí desconocido, aunque eché muchas horas jugando a los videojuegos de la PlayStation, Medal of Honor, Claro. y bueno, luego hemos visto en muchas películas que esta es una medalla, ¿no? Que se concede a los soldados estadounidenses que han hecho grandes hazañas. Pues bueno, no sé, nos faltan datos, nos falta más historia sobre esta condecoración, así que bueno, encantado de que estés aquí. Como siempre, el placer es mío y lo más importante, ¿no? Que por una vez le vamos a dar luz a héroes de guerra que no son alemanes. Eso Así es, que sí, porque yo creo últimamente que estábamos copando el tema con los alemanes, ¿no? Y ahora ya nos pasamos al bando aliado, en concreto a Estados Unidos. Y bueno, como siempre digo también, antes de comenzar el programa, tengo que decir que para no variar, pues vamos a hablar de un libro que tienes publicado, ¿no, José Antonio? Que es Caballero de la Medalla del Honor, ¿no? sí, concretamente, efectivamente, este es un libro titulado eso, Caballeros de la Medalla del Honor, porque narra la vida, obra y milagros de algunos de los ganadores de la Medalla del Honor más famosos de la Segunda Guerra Mundial y algunos poco conocidos en líneas generales por el público español. Ujú. Pues nada, para comenzar, vamos a poner en contexto esta condecoración. ¿Cuándo se empieza a utilizar? Porque, bueno, nosotros de lo que conocemos, el que esté más metido en historia de los Estados Unidos, pues a lo mejor sabrá algo más del tema, pero claro, yo, por ejemplo, esta medalla la conozco por la Segunda Guerra Mundial. No he tenido yo, o por lo menos no lo recuerdo, de ver en algunas películas o leer algún libro que en los conflictos anteriores en los que ha participado Estados Unidos se hayan dado estas medallas, porque no lo he visto yo, no lo sé, desconozco el tema. Hoy lo voy a conocer gracias a ti. Ponnos en contexto de esta medalla, José Antonio. Muy bien, pues al igual que los alemanes tenían, ¿verdad? La Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, al igual que los soviéticos tenían el título de héroe de la Unión Soviética, los norteamericanos también tienen su condecoración que representa la más alta distinción que un soldado de cualquier rama del ejército podía conseguir en, en la Segunda Guerra Mundial y bueno, previamente también porque la medalla era un poco más antigua. Uh -huh. Concretamente es esta, la medalla del honor, mal llamada, ¿verdad? Medalla del Congreso. ¿Por qué suele haber esta confusión? Porque la gente suele creer que esta condecoración es entregada por el Congreso de los Estados Unidos. No es cierto, ¿de acuerdo? La única persona que puede autorizar la entrega de una medalla del honor, de una Medal of Honor, es el presidente norteamericano. Por eso, cuando veáis que alguien ha recibido la medalla del honor, normalmente es el presidente estadounidense quien entrega esta medalla. Es la medalla que normalmente, ¿verdad?, suele llevar un cordón, una cinta de color azul Uh y -huh. suele llevarse al cuello. Esa es la medalla de la cual vamos a hablar hoy, que repito, es la medalla del valor más importante que puede ganar un soldado estadounidense, no un soldado de otra nación que combata junto a los norteamericanos, como por ejemplo la Cruz de Caballero. La Cruz de Caballero, por ejemplo, la podían ganar soldados de potencias aliadas. Uh Por -huh. ejemplo, ¿no? Hiroshige Yamamoto, por ejemplo, recibió la Cruz de Caballero.
pero en este caso no. En este caso la medalla del honor solamente la pueden recibir, repito, soldados estadounidenses. Vale. ¿Cuándo tenemos, digamos, conocimiento de que existe esta medalla? ¿Cuándo se comienza a dar esta medalla? Bueno, pues esta medalla concretamente nace en 1862. Es una medalla que fue aprobada a principios de la Guerra Civil estadounidense, aunque anteriormente, de acuerdo, ya existían otras medallas en Estados Unidos. Concretamente, bueno, el primer presidente estadounidense, ¿no?, que crea una condecoración es George Washington, que se iba a entregar a aquellos soldados, ¿verdad?, que iban a realizar acciones singulares de mérito o más allá del deber. ¿De acuerdo? Es una medalla que en teoría iba a ser entregada durante la Guerra de Independencia norteamericana y solamente, por cierto, se entregó en tres ocasiones. Los norteamericanos, ¿verdad?, al inicio de su corta pero rica historia, en un principio no querían conceder medallas a sus soldados. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Si un Sí. soldado ha realizado acciones de combate y ha sido muy valiente, pues ¿por qué no se le iba a conceder una medalla? Porque eso los norteamericanos lo relacionaban ¿con qué? Con el antiguo régimen. Entonces, si recordáis la Guerra de Independencia norteamericana, ¿qué es? La lucha contra el antiguo régimen. ¿La lucha contra qué? La lucha contra ese país lejano llamado Inglaterra, que estaba haciendo ¿qué? Estaba extorsionando y sacando la riqueza ¿de dónde? Las 13 colonias. ¿Qué es eso? El antiguo régimen, es decir, la monarquía. ¿Qué es lo nuevo? La democracia, el Congreso, Estados Unidos. Es por eso que en un principio, ¿verdad?, los políticos y el presidente y el Senado norteamericano, en un principio, eso de poner medallitas tal y como se hacía en Europa, pues digamos que no caía, no les gustaba demasiado, ¿no? Lo que pasa es que con el paso de los años, sabemos que menos de 100 años después de que George Washington, ¿verdad?, haya autorizado esa medalla, que repito, solamente se concedió en 3 ocasiones, cuando ya está todo el tema de la guerra civil, uno de los mayores presidentes que ha tenido la historia de los Estados Unidos, ¿verdad?, Abraham Lincoln, dice, oye, necesitamos una medalla y la necesitamos ya. De acuerdo, venga, vamos a firmar los papeles para esa medalla del honor, ¿no? Y esa es la primera versión que tendríamos de la medalla del honor. Un modelo de medalla que, repito, una vez aprobada en 1862, estaría activa, entre comillas, hasta 1895. La medalla va sufriendo diferentes modificaciones a lo largo de su historia. En un principio solamente se iba a entregar ¿a qué? A las unidades de tierra. Luego, posteriormente, se traslada y digamos que también se permite que los miembros de la Marina también la puedan recibir. Entonces, poco a poco, la medalla del honor, pues digamos que va extendiéndose al resto de las ramas del ejército. Entonces, por eso que la medalla del honor del ejército de tierra es diferente ¿a qué? A la medalla del honor de la Armada, ¿de Qué acuerdo? curioso. Y la medalla de las Fuerzas Aéreas es diferente ¿a qué? Es diferente a las otras dos. Por lo cual, ¿verdad?, vemos que más adelante habrá 3 modelos diferentes de la medalla del honor. Entre medias hay una medalla, una cruz, una Medal of Honor, que se llama la Cruz Tiffany, pero sencillamente porque fue diseñada por ese famoso fabricante, vendedor de diamantes, que es Tiffany's, ¿verdad? Muy conocido, ¿verdad?, por sus tiendas que tiene en Nueva York. A lo largo de toda su historia, pues la medalla del honor pues se empieza a conceder en los diferentes conflictos en los que los norteamericanos combaten. En la Primera Guerra Mundial y luego posteriormente, ¿dónde? En la Segunda Guerra Mundial, donde se entrega la mayor cantidad de medallas del honor a lo largo de toda la historia, repito, corta pero intensa, del ejército norteamericano a lo largo de toda su historia. Esto que has comentado de que era diferente dependiendo de la rama, de tierra, mar o aire, es curioso, ¿no? No sé si lo harían para diferenciar
sirviendo a qué rama del ejército te la habían concedido, porque otro sentido no tiene, ¿no? Porque se la da al presidente de los Estados Unidos, el ejército representa al país entero, no solo digamos, a una rama del ejército, entonces, no sé, lo veo un poco raro, pero no sé. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, lo que he comentado antes, lo de este problema de diferenciación entre medalla del Congreso y medalla del honor. ¿De acuerdo? La medalla del honor es entregada por el presidente en nombre del Congreso. ¿De acuerdo? De ahí la confusión. Pero repito, quien finalmente autoriza la concesión de estas medallas o no es el propio presidente. Normalmente, obviamente, el presidente suele estar asesorado, ¿por qué? Por un grupo de expertos. Si el grupo de Ujú, expertos de turno dice, oye, a este tipo le tienes que conceder la cruz de caballero, perdón, la medalla del honor, la Medal of Honor, entonces el presidente se la concede. Y entonces, bueno, durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pues solamente se entregó un modelo. Porque debía ser que en aquella época, pues bueno, esta es la que hay y, y punto. Bueno, y luego, bueno, una diferencia que tiene, vamos a utilizar como base de referencia la Cruz de Caballero, porque creo que es la más conocida. Como ya ujú, sabéis, la Cruz de Caballero, por ejemplo, se puede recibir, ¿por qué? Por tener unidades bajo tu mando y realizar una acción importante. Es decir, tú, por ejemplo, eres general de un ejército alemán, embolsas a un ejército enemigo, lo derrotas y por eso te podrían conceder una medalla, la Cruz de Caballero. ujú, La Medal of Honor no. La Medal of Honor se entrega en actos de heroísmo que van más allá del valor y más allá del deber en el que, repito, tienes que poner tu vida en peligro. ujú, Normalmente, un general no va a poner su vida en peligro. Entonces, es por eso la gran diferencia entre el número de cruces de caballero que se entregaron y medallas del honor. Cruces de caballero se entregaron más de 8.000 durante la Segunda Guerra Mundial. ujú. Cruces, medallas del honor, Medal of Honors, se entregaron solamente 464. Más de la mitad a título póstumo. ¿No te Yo creo que esto es un dato Claro. bastante interesante. Esto, a ver, esto, por lo que estás comentando, ya esto solo ya le da mucho más valor a una medalla que a otra. Porque, porque claro, lo que comentas tú, o sea, un general o un alto mando del ejército eh, da órdenes, se realiza un buen contraataque, una buena batalla y la puede recibir, ¿no? Realmente lo único entre comillas, ¿no? Porque un buen estratega, un buen general puede dar unas órdenes que decanten una batalla o una guerra, ¿no? Pero, Ujú. pero que no está en el combate, no se está jugando el tipo, ¿no? Como aquel que dice. Pero claro, la Medal of Honor, como tú comentas, la daban cuando, o la dan cuando te juegas la vida. Esto significa que tienes que estar ahí en el campo de batalla dándolo todo. Y yo pienso que eso le da mucho más valor. Exacto, exacto. Bueno, hemos dado antes un número, concretamente el 60% de aquellos que recibieron la medalla de honor durante la Segunda Guerra Mundial fallecieron en combate. Es decir, se la entregan una vez que ya ha fallecido. Otro dato muy importante también a tener en cuenta, que es algo que habitualmente, ¿verdad?, no pensamos, a fecha de hoy, Ujú, concretamente en el momento en el que estamos hablando de esto, es 21 de noviembre de 2024, dejamos este dato para la posteridad, no queda ningún miembro, no queda ningún ganador de la medalla de honor con vida a fecha de hoy. El último, conocido mío, como ya sabéis, era William Herschel. Lamentablemente, este marine que combatió en Iwo Jima, ganador ujú. de la medalla del honor, al cual, Gerión, si quieres, pues podemos hablar un ratito luego Ujú. sobre él en este podcast o en otro podcast, Sí. fue el único miembro de este selecto grupo de 464 ganadores que estaba vivo. Lamentablemente, como digo, ya ha fallecido y se ha cerrado un capítulo en la historia. El capítulo de la historia de los ganadores de la medalla del honor durante la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, repito, a fecha de hoy, todos están durmiendo el sueño de los justos. Vale, bueno, esto, claro, esto es el tiempo, o sea, esto lo hace el tiempo, ¿no? Porque conforme estabas comentando esto, te iba a decir, pero posteriormente no se han dado, imagino que en la guerra de Vietnam bueno, la guerra de Irak, los siguientes conflictos que tuvo los Estados Unidos, imagino que sí que se habrán dado este tipo de medallas.
Sí, sí, por supuesto. La cruz de Mm. la cruz de caballero. Me tenéis que perdonar, pero es que siempre tengo la cruz de caballero en la cabeza. La cruz no, la La medalla del medalla. honor, la Medal of Honor, se ha seguido entregando hasta fechas muy, muy, muy recientes. En los conflictos actuales y anteriores, no muy lejos en el tiempo, sí, ha habido más ganadores de la medalla del honor y algunos de ellos, ¿verdad? Algunas de sus historias son muy interesantes. Sí, Ujú, bueno, hemos hablado de Afganistán, hemos hablado de Irak, como bien ha comentado Gerión, y si nos retrotraemos un poquito más atrás, por ejemplo, si habéis visto la película Black Hawk Derribado, en esos combates, ¿verdad? En sí. Mogadiscio, hubo ganadores de la medalla del honor también, por poner un ejemplo, que seguramente, pues, yo creo que prácticamente todos, o si no la mayoría, ¿no? De aquellos que nos están escuchando han visto esa magnífica película, ¿no? Que es Black Hawk Derribado. Pues ahí hay soldados Delta Force que ganaron esta medalla del honor a título póstumo, por cierto. Ujú. Pues nada, si quieres ir comentando más cosas sobre esta medalla, si quieres comentar, por Sí, sí, sí. ejemplo, Bu- soldados que se la dieron, por qué se la dieron, pues vamos, Sí, somos todo oídos. antes, si te parece, Gerión, voy a hacer un alto en el camino Mm, porque quiero hablar en concreto de una batalla. Muy brevemente, obviamente, porque no es el tema principal del podcast de hoy, pero es la batalla de Iwo Jima. mm. Eh, Que ¿Qué fue, ocurre que aquí? ¿Por qué? fue una carnicería. Aparte de ser una carnicería, dura muy poco en el tiempo, porque es una batalla que solamente tiene lugar entre febrero y marzo del 45, ¿verdad? Con esa operación de attachment. Mm, Pues bueno, los americanos tienen una gran cantidad de bajas, ¿verdad? Como ya sabemos, pero se entregan 27 medallas de honor en esta batalla. Joder. 27. Para que os hagáis una idea, es la mayor cantidad de medallas del honor que se ha entregado nunca en una batalla en el ejército estadounidense a lo largo de toda su historia. Para que os hagáis una idea de la crudeza, crueldad y salvajismo que tuvo esa batalla. De esa batalla, 22 fueron a caer al cuerpo de marines. O sea, Ujú, lo que hacen los marines estadounidenses en esa batalla no tiene nombre. Eso representa el más del 5% de todas las medallas de las medallas del honor que se entregaron a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. O sea, brutal, brutal. Y ya os digo, yo he tenido la fortuna de hablar con uno de estos ganadores, que era William Herschel, que combatió allí. Luego, otro problema que ha tenido la medalla del honor es el racismo, ujú. porque aunque Estados Unidos no lo quiera reconocer, Uf, hubo racismo a la hora de entregar esta medalla, sobre todo principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Luego esto, 50, 60 años después, se arregló con nuevos presidentes que tuvo Estados Unidos, como por ejemplo Bill Clinton. Bill Clinton entregó 21 medallas del honor en el año 2000 a ciudadanos américo-japoneses que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, que en ujú. aquella época pues todavía estaban vivos, que no recibieron esta medalla por ser Nisei. Un Nisei es un japonés criado en Estados Sí. Unidos, para que os Ujú. hagáis una idea. Y en el 2005, George Bush, por ejemplo, condecoraba a un veterano judío superviviente del Holocausto. Para que veáis todo el recorrido, ¿no?, que ha tenido esta medalla. Y luego también, que tampoco lo hemos comentado, también hubo algún soldado de color que no recibió esta condecoración hasta varias décadas después. Por lo cual, vemos que el racismo estuvo latente en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, independientemente de la acción militar que estos héroes hubieran llevado a cabo. Se Mm. miraba más el color de la piel que la acción de combate. Sí, lamentablemente, y a pesar de lo que se quiere decir o que lo que se quiere hacer ver, Estados Unidos mm, es un país, ahora no tanto, pero ha sido un país muy racista y los soldados negros que combatían en la Segunda Guerra Mundial,
que estaban dando la vida por los Estados Unidos, la vida por su país, lamentablemente cuando volvían a casa se tenían que seguir sentando los autobuses en la parte trasera. O sea, es que es increíble el racismo que había en los Estados Unidos y bueno, gracias a las luchas que hubo en los años posteriores, sobre todo también a raíz de la guerra de Vietnam, pues parece que el tema del racismo en Estados Unidos se ha ido apaciguando y cada vez más, pues bueno, se va diluyendo, pero bueno, ha sido un país muy racista y cuando los propios estadounidenses o el propio país tildaba a otros países de racistas, siendo ellos, vamos, un país muy racista y que, bueno, tenemos muchísimas historias de este tipo que, bueno, daría para tema de historias personales de personas bueno, que lo dieron todo por su país y luego no fueron, digamos, premiados o no fueron tratados de la mejor manera. Ujú. Sí, 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 eso es cierto. Y lamentablemente hay decenas de ejemplos en la Segunda Guerra Mundial. Y afortunadamente, pues ya os digo, ya luego ya con presidentes demócratas, pues la cosa se solucionó más o menos y algunos de ellos pues obtuvieron la medalla que realmente deberían haber ganado durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, ganadores hubo muchos, hay Mm, muchas historias, algunas muy interesantes. Vamos a mencionar algunas de pasada, ujú. si te Sí. parece bien, Gerial. Voy a comentar una que a mí me llamó poderosamente la atención por el veterano. Es un veterano estadounidense que desembarca en Omaha, es decir, es un suboficial de infantería que se llama Robert Brown, que vive el infierno de Omaha y posteriormente, pues más adelante, ¿verdad? Cuando ya se adentra en Normandía, hay un momento en el que están cerca de la ciudad de Saint-Lô, hay dos colinas que no pueden tomar sus hombres porque están bajo un intenso fuego de búnkeres, tres búnkeres alemanes. Su unidad tiene mucho miedo, no quiere avanzar, y entonces él mismo dice, oye, dame 4 granadas Ujú, que, que yo me ocupo, que yo me ocupo de esto. Y lo hace. Y lo hace. Él solo carga contra los búnkeres, cargado con esas granadas, con un lanzallamas, y él solo, repito, consigue destruir por completo un complejo de búnkeres casi, repito, en solitario. Y luego realiza otras diferentes acciones de combate terribles, a las cuales bueno, no voy a hacer mención porque sería muy largo, pero se le denegó el ascenso a oficial porque no se ujú, le veía un tío, vamos a decirlo así, muy brillante. ¿De acuerdo? Y eso, digamos algo así, que cargó, no le sentó demasiado bien y entonces él trató de probar a sus superiores que estaban completamente equivocados. Pues bueno, acabó la guerra con la medalla del honor, 2 estrellas de plata, 1 estrella de bronce y 3 corazones púrpuras, siendo uno de los Uf, soldados de su división más condecorados. Acaba la guerra y después de 30 años de servicio se encuentra sin oficio ni beneficio, nadie le quiere contratar. A ujú. pesar de ser un De su héroe de expediente. guerra. Ujú, Exacto. ¿Por qué? Porque él, como otros muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, tenía trauma de guerra y sí. entonces le dio por beber. A pesar de que, repito, era un hombre muy altamente condecorado, pues digamos que tuvo esos problemas y a pesar de ser un héroe de guerra, nadie lo quiso contratar. Y finalmente, pues, tuvo un trabajo de conserje en West Point. Ujú. Entonces, el conserje que te abría la puerta si eras estudiante de West Point en los años 50 Flipa. era un ganador de la medalla del honor. Que oye, no Madre está mía. nada mal, ¿eh? Ya me hubiera Pues gustado tener a mí a un conserje así. ya te digo que le abriría la puerta a muchos que en la vida conseguirán lo que consiguió él. Sí, sí, sí. Lamentablemente, estos fantasmas del pasado, ¿verdad? Le perseguirían, seguiría con estos terribles problemas y al final no acabaría muy bien, dado que se acabaría quitando la vida por su propia mano en noviembre del 71. Quizás, ¿verdad?
porque estos programas de ayuda al veterano no estaban todavía, vamos a decirlo así, tan presentes como hoy en día, ¿no? Cuando estos veteranos altamente condecorados reciben todo tipo de ayuda para superar sus traumas y sus miedos, porque al final, al cabo, ¿verdad? Cuando te vas a dormir, la única persona que se va a enfrentar a ellos eres tú mismo. Pues él lamentablemente perdió esa lucha en 1971. Sí, ya aquí en la Biblioteca de la Historia hicimos un programa del síndrome de estrés postraumático con el psicólogo José Luis Torres y estuvimos hablando del tema, los nombres que tuvo este síndrome a lo largo de la historia, estrés de guerra, nerviosismo de neurosis de guerra y lamentablemente muchos soldados pues bueno, han enfermado de esto por lo que tuvieron que ver en la guerra, porque las guerras, ya estamos hartos de decirlo, no son nada bonitas. Y eso, y mira, lamentablemente, si no hay un programa en condiciones que trate a estas personas cuando han vivido lo que han vivido, pues muchos desgraciadamente toman la decisión drástica de suicidarse y es una auténtica lástima, sobre todo personas así que demostraron un gran valor y que son auténticos héroes de guerra. O sea que es una lástima. Otra cosa que quería comentar, que has comentado que tuvo una brillante actuación en el desembarco de Normandía, pues hay una cosa imperdonable que es que en la Biblioteca de la Historia no tenemos un programa sobre el desembarco de Normandía. O sea que es algo que nos proponemos, José Antonio, así que te lanzo el guante, porque, Hecho, cuando porque quieras. la acción que has comentado, o sea, eh, yo por lo que conozco del desembarco de Normandía, eh, fue, o sea, es que el desembarco de Normandía fue en algunas zonas un auténtico suicidio, o sea, fue Ujú, ujú. terrible. Y fue terrible a pesar de que los alemanes no estaban lo preparados que podían haber estado. Porque si esas playas hubieran estado más reforzadas y hubieran habido más soldados alemanes defendiendo toda esa zona, yo tengo dudas de que el desembarco hubiera tenido éxito, ¿eh? Porque fue, o sea, fue una operación brillante, pero también, como aquel que dice, entraron con todo lo que tenían, ¿no? Entonces, claro, cuando tú metes tal cantidad de soldados por aire, por mar, y lo haces así tan, o sea, tan de sorpresa, ¿no? Pues tienes bastantes posibilidades que salga bien como salió. Pero claro, Ujú. fue también la brillantez de también engañar a los alemanes, de desembarcar ahí y no desembarcar en otro lado. Pero ojo, que desde los búnkeres, desde las playas, las playas era una carnicería. Ujú. O sea, me refiero que murieron gran cantidad de soldados aliados en esa batalla, en ese desembarco. Sí, 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 desde luego. Y además, bueno, normalmente, ¿verdad? Se suele pensar que el desembarco fue un mero paseo y no lo fue. No lo No, fue. De hecho, hubo muchos factores y no fue solamente el desembarco, sino que fueron también las operaciones aerotransportadas principalmente, sobre exactamente. todo la toma del famoso puente Pegasus, ¿verdad? Ujú. Por las fuerzas británicas y otras acciones paracaidistas, la que acabarían favoreciendo ¿el qué? El desembarco Eso en es. esas playas. Y todo jugaba en contra de los alemanes desde el Mm. principio, desde luego. Sí, sí, porque fue una operación, ya digo que fue una operación muy buena y la combinación de los paracaidistas con el desembarco, pues dio un resultado muy bueno. Pero, pero eso no quita a que fuera una acción arriesgada y bueno, y que, lo repito, que murieron muchos soldados aliados y las playas se convirtieron en una carnicería. Pero Sí, sí, bueno, sí. continuamos, José Antonio. Vale, pues bueno, si te parece, ahora vamos a hacer unas breves pinceladas del militar americano más condecorado de la historia, que además también Ujú. ganó la medalla del honor, siendo, ¿verdad? Como siempre, una excepción a la regla, porque ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho?
que si eres un líder de tropas no puedes ganar la medalla, tienes que poner tu vida en peligro, etcétera, etcétera. Pero siempre hay alguien que destaca por encima de los demás y siempre hay alguien pues que acaba rompiendo los moldes. Y hay una excepción en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo creo que en el momento que diga Douglas MacArthur, todo el mundo va a saber de quién estamos hablando, ¿verdad? Volveré. Volveré y volvió. Y volvió. Pues efectivamente, MacArthur, aparte de ser, ¿verdad?, uno de los oficiales norteamericanos más famosos de la Segunda Guerra Mundial, y yo diría que de la historia, es también el único ganador de la Medalla del Honor, no por poner su vida en peligro, sino por sus grandes aciertos en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Podríamos hablar largo y tendido sobre su biografía, no lo vamos a hacer, porque creo que el Douglas MacArthur se merece, ¿verdad, Gerión? Sí. Incluso unas 3 horitas para hablar precisamente de él, de todas sus condecoraciones, de todo lo que hizo en el frente del Pacífico y de toda su historia, porque es muy, muy interesante. Pero quería traerle a colación principalmente por eso, porque es el oficial norteamericano más condecorado y más laureado de toda la historia del ejército estadounidense. Y es, repito, la excepción a la norma, porque ganó esa medalla del honor sin poner su vida en peligro. Aunque bueno, yo creo que hizo méritos más que de sobra para que el presidente Truman dijera, bueno, vamos a, vamos a hacer una excepción y Eso vamos a es. entregarle a MacArthur esa medalla del honor. No sé qué te parece a ti, Gerión, esta excepción que hicieron los norteamericanos. Sí, yo pienso que está bien traída, así que bueno, y bueno, lo que comentas de hacer un programa en exclusiva de su biografía, pues me parece estupendo, porque el personaje merece la pena y merece la pena conocer toda su trayectoria, o sea que ahí te cojo el guante. Vale, vale, muy bien. Pues mira, ahora voy a traer a colación otro soldado de infantería. En este caso voy a hablar de alguien con el que tuve la ocasión de hablar brevemente por teléfono, que estaba vivo en el momento en el que escribí este libro. Porque hay que recordar que es que yo llevo muchos años escribiendo y este libro lo publiqué en 2011. O sea, estamos en 2024. Es que parece increíble, pero es que han pasado 12 años. O sea, una eternidad. Una eternidad. Es increíble cómo vuela el tiempo. Pues bueno, pues este veterano, repito, en 2011, aún seguía con vida y tuve con él alguna charla por teléfono, aunque sí es cierto que conocí mucho mejor a este último veterano al cual hemos hecho antes mención, que era el William Herschel, que es el último ganador de la medalla del honor. Pues bueno, en este caso, pues quiero hablar de Robert D. Maxwell, que repito, que en el 2011 aún seguía vivo. Soñaba con ser piloto de caza, pero al final acabó en el ejército de tierra y era uno de estos chicos que llevaba el cable de las comunicaciones. Sí, ¿Vale? Por lo cual siempre iba cargado ¿con qué? Con la típica bobina con de la cable para bobina. correr de un sitio a otro. Exacto. Y además, bueno, era un soldado que llegó a ser ascendido a técnico de quinta clase. Para que nos hagamos una idea, eso básicamente es soldado de primera clase. Es decir, ni siquiera era cabo. Entonces, todo el armamento que llevaba era, repito, esa bobina de cable a la espalda y una pistola de calibre 45. Mm, Pero Eso déjame era todo. que puntualice, José Antonio. Todos estos soldados son los grandes olvidados, pero recordemos que para que un ejército funcione en condiciones se necesita de todos estos soldados, se necesitan de las transmisiones, de, de- de toda la cadena logística, porque si no, los ejércitos no funcionan y en una batalla no puedes combatir en condiciones sin todas estas cosas. Y entonces lo que hizo Maxwell, el tema de portar la bobina, es algo, vamos, súper importante a la hora de combatir. El tema de Sí, sí, sí. comunicar, porque si no, te puedes quedar, como aquí que dice, copado o puedes ir sin rumbo Ujú, digamos, a la hora de atacar. Entonces, muy importante. Y son siempre los grandes olvidados, todos estos. ujú. El típico soldado que se estuvo durante la guerra conduciendo un camión de un sitio a otro llevando provisiones,
son los grandes olvidados, pero es que sin eso un ejército no es nada. O vamos a volver a las mulas de Mario. Vamos a volver a la época de Roma, a que cada Claro, soldado cargue sus 30, 40 kilos de impedimenta y vayan al combate. Es que eso ya, en la época que estamos es inviable. Entonces, hacen falta todas claro, estas personas y son los grandes olvidados. claro. Pues bueno, este soldado combate en el norte de África, luego combate en Sicilia y luego desembarca en el sur de Francia. O Mm, sea, es decir, está combatiendo prácticamente durante 2 años sin parar junto a sus compañeros. Bueno, en septiembre del 44, concretamente, y curiosamente, ¿verdad? El 7 de septiembre, que es la fecha de mi ujú. cumpleaños, está combatiendo junto con sus compañeros, está en primera línea y cae una granada justamente en el centro, donde están todos sus compañeros. Y esto, curiosamente, es algo muy habitual entre algunos ganadores de la medalla del honor. ¿Qué es lo que hace él? Se Saltar. tira encima. Se tira encima de la granada ¿para qué? Para salvar la vida de sus compañeros. ¿Y su cuerpo qué es lo que hace? Absorber la mayor parte de la potencia de ese artefacto. Le deja mal herido y salva o sea, pese a todo, queda muy mal herido, Mm, pero primero consigue salvar a sus compañeros y en segundo lugar no muere, que es cierto que queda muy mal herido y pierde, por cierto, su pie izquierdo ostras. en la deflagración, ¿verdad? Por lo cual, aparte de salvar las telecomunicaciones, porque la granada, ¿verdad?, hubiera destruido la zona en la que él estaba, pues él, al haber puesto en marcha, ¿verdad?, estos cables y tal, que él había puesto en una granja cercana, Ujú. pues consiguió salvar la situación. Pero esto no es todo. Cuando recogen su cadáver, que todavía, recordemos, está moribundo, un compañero cae otra granada a los pies de un compañero suyo. Entonces la bomba estalla, su compañero pierde, creo que recordar que los 2 pies o una pierna, bueno, y él resulta de nuevo malherido. Fotre. Y pese a todo esto, consigue salvar la vida. Y después de muchas operaciones, el 12 de mayo de 1945, es decir, muchos meses después de que haya pasado todo esto, Ujú. recibe la medalla del honor, retirándose con honores, con una medalla del honor, 2 estrellas de plata, una estrella de bronce y, repito, 2 corazones púrpura, aparte, por supuesto, de muchos más honores una vez que ya se retiró. Y luego, pues bueno, trabajaría como mecánico el resto de sus días hasta jubilarse, como digo, y ya, pues lamentablemente, pues fallecería con el paso de los años. Sí, veo que aquí en el libro, en ese año 2011, cuando lo escribiste hace ya 13 años, pusiste que vive hoy retirado en Bend, Oregón. Vive feliz rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos. La verdad que sí, es una Ah, lástima. Lo que he dicho yo, el paso del tiempo se encarga al final de, de borrar, ¿no? De la faz de la tierra a todas estas personas que, bueno, pues eso, en este caso, pues igual, la valentía de este soldado de Maxwell, pues queda patente con esa acción de salvar a sus compañeros interponiéndose entre la granada y sus vidas, ¿no? Y mira, exacto. Luego, pues bueno, podríamos hablar largo y tendido de otros muchos héroes de guerra, como por ejemplo el primer hispano ganador de la Medalla del Honor, que aparece en la obra, pero vamos a hablar muy brevemente, de nuevo, dando unas pinceladas, si te parece, Gerión, del americano, soldado norteamericano, entiéndase, más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. El ejército norteamericano tiene muchas medallas, ujú. muchas, al igual que el ejército español. Pues este tío las ganó todas. Es decir, si había 74 medallas, las ganó. Fue condecorado con todas y cada una de las medallas que existían al valor en el ejército norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Es una persona muy conocida porque luego posteriormente hizo cine. Así que, como era un chico muy guapo también, ¿verdad? Pues aprovecharía su porte de dandy, de dandy, Ujú. para hacer películas de Hollywood. Eh,
Si sois un poquito aficionados, seguramente ya sabréis de quién estamos hablando. Estamos hablando de Audie Murphy, que es, repito, ese soldado que ganó todas esas condecoraciones. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ahora estaría muy bien saber por qué. Pues bueno, tiene una acción de combate en la que llega un momento en el que él se queda completamente solo. Y Ujú. entonces los alemanes le están atacando y él está al lado de un tanque destruido donde todavía queda operativa una ametralladora del calibre 50. Con esa ametralladora consigue detener el avance de toda una unidad alemana a pesar de resultar gravemente herido. Entonces él está manteniendo esa posición durante una hora. A pesar de que los alemanes tratan de tomar y de sobrepasar esa posición en la que él se encuentra, y a pesar de que ha resultado herido en la pierna y de que está perdiendo sangre, no permite que los alemanes crucen esa zona durante esa hora. Esa hora es vital para que los americanos que se recompongan en esa zona del frente y Ujú. puedan realizar el qué, un contraataque, de tal forma que los alemanes en esa ciudad se retiran. Y luego se negó, esto también es algo muy habitual, por cierto, Ujú. en muchos ganadores de la Medalla del Honor, que cuando viene el oficial médico de turno para atender sus heridas, dice que no es el momento. Porque en ese momento, ¿verdad?, hay combates en las cercanías y esto es algo que él hace, ¿no? Él se niega a recibir ningún tipo de atención médica hasta asegurar que la zona está completamente bajo control norteamericano. Y esto lo hace hasta que horas más tarde, ya finalmente, ¿verdad?, cuando ya la zona está totalmente asegurada y este oficial ha dado el empuje de valor que sus hombres necesitaban para entrar en combate, hace que finalmente pues, sea condecorado con esa medalla del honor, como he dicho. Pues sí, lo que comentas de ese gesto, ¿no? De antes de ser, digamos, curado de sus heridas, pretender que esté, digamos, toda la zona controlada, es un gesto a tener en cuenta porque comentas en el libro que fue herido gravemente en una pierna. Eh, no sé si todos los oyentes son conscientes de que eh, en las piernas tenemos venas y arterias bastante potentes, bastante gruesas, y una herida en una pierna te puede hacer que te desangres en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, eso dice mucho de Murphy porque ya te digo, es que hay que ser consciente a veces de las circunstancias y bueno, pues en este caso entiendo que no tendría que la herida no le habría alcanzado ningún vaso sanguíneo importante porque ya yo digo que es muy fácil el morir desangrado de una herida en una pierna, pero muy fácil, muy Claro, fácil. claro. Ujú. Exacto. Pues bueno, ahora si os parece voy a hablar de un héroe al cual yo le tengo mucho cariño porque llegué a conocer a un sobrino suyo. Y claro, cuando hablé con su sobrino tenía ya 60 años. Ostras. Entonces, claro. Bueno, en este caso quisiera eh, romper una lanza en recuerdo de Alexander R. Nininger Jr. Vale, y ahora todo el mundo se preguntará, vale, pues no me suena de nada. ¿Quién es este Alexander R. Nininger Jr.? Pues muy seguramente, si tú le preguntas a cualquier estadounidense medio, tampoco sabrá quién es. Es el primer oficial en recibir la medalla del honor durante la Segunda Guerra Mundial. Ujú, Totalmente olvidado por su país. Digo lo de totalmente olvidado porque cuando hablé con su sobrino 60 años después de la muerte porque a él le entregan la medalla del honor a título póstumo, después de ujú. la muerte de su tío, al cual conoció, dijo: "Eres el primer historiador que se pone en contacto conmigo para Ostras. hablar de mi difunto tío".
Eso me causó tanta pena Ujú. que traté de alargar su biografía todo lo que pude. Y todos los datos que este sobrino suyo me dio están en el libro. Datos que no vais a encontrar en ninguna parte, ni siquiera en una obra estadounidense. Porque, repito, nadie en más de 50 años se había puesto en contacto con el sobrino de Alexander R. Ninninger, imagino que tampoco con ningún otro miembro de su familia. Bueno, por no extenderme demasiado, Ninninger, ¿quién es? Es un oficial que se gradúa en West Point. Entonces, por eso que la única foto una de las pocas fotos que tenemos que ha sobrevivido hasta nuestros días y que es la más fácil de encontrar en internet, es eso, en la que él aparece vestido con el uniforme de West Point. Una vez que él se gradúa en West Point y que Ujú. luego acude al ejército estadounidense y demás, pues es nombrado segundo teniente y acude a las islas Aleutianas, creo recordar, que son estas islas que están aquí arriba, que forman parte de Alaska. Ujú. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando Japón le declara la guerra a Estados Unidos? Pues que los japoneses van allí. Ujú. Y entonces este pobre hombre, no, Filipinas puede ser, o este estaba en Filipinas, bueno, no recuerdo bien. El caso es que este oficial se encuentra allí cuando llegan los japoneses. Y entonces él se encuentra con hombres bajo su mando y es una unidad muy, muy, muy pequeña. Entonces él se dirige a realizar un contraataque inmediatamente con lo poco que dispone a una zona en la que cree que es donde están los japoneses. Pues bueno, en la zona se encuentra 3 búnkeres, muchos Ujú. foxholes. Aquellos que no sabéis lo que es un foxhole, los americanos lo llaman así. Básicamente es agujero de zorro, que es el típico agujero de tierra donde normalmente hay metido el qué, uno o varios soldados japoneses escondidos disparando, Ujú. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace Alexander R. Ninninger? Decir a sus soldados, oye, quedaos aquí, que yo voy a destruir todo esto. Entonces, Alexander R. Ninninger destruye todos los foxholes que hay en la zona en lo que se encuentra. Lamentablemente es una cantidad indeterminada, no sabemos decir cuántos. Y además consigue el destruir en una acción individual estos tres búnkeres. Pero es que durante esta acción que transcurre, que duran de 15 minutos a media hora, es herido en 3 ocasiones. Ostras. Entonces, en lugar de retirarse, él, como le ha dicho a sus hombres que va a hacerlo, ¿qué es lo que hace? Ir más allá del deber. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Veis por qué se entrega la medalla del honor? Él Ujú. decide ir más allá del deber. El deber le dice que tiene que intentar destruir esos foxholes. Si no puede, porque te han herido, ¿qué es lo que tendrías que haber hecho? Retirarte, porque ya has cumplido con tu deber. Él va más allá. Entonces, finalmente, pues cuando llega al último foxhole, tira ahí una granada, salen 3 supervivientes japoneses, hay un contraataque japonés y los soldados norteamericanos se retiran. Entonces, lo último que ven sus hombres, que son filipinos, por lo cual debe ser que combatió en Filipinas, es como Ninninger es rodeado por esos 3 japoneses. Bueno, cuando los norteamericanos regresan algún tiempo después a esta zona, toda la zona había sido limpiada por este oficial, por Ninninger. Todos los foxholes de la zona habían sido destruidos por él y cuando llegaron a la zona en la que él estaba muerto, rodeado por 3 cadáveres. Había conseguido Ostras. además incluso acabar con los 3 hombres que, por cierto, acabaron con él. Y al lado de él había un soldado, el típico oficial japonés con la katana. Es decir, se enfrentó también casi cuerpo a cuerpo con estos 3 Ujú. japoneses a los cuales eliminó, pero eso acabaría costándole la vida o quizás, quién sabe, ¿no? Como estaba ya mal herido por esas 3 heridas, la causa de la pérdida de sangre fue lo que finalmente acabaría Ujú. eh, acabando con su vida. Sea como fuere, sus padres recibirían la medalla del honor el 29 de enero de 1942. Como vemos, muy poquito después, un mes y poco después de que los norteamericanos entren de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual, Sí. Alexander R. Ninninger es el primer norteamericano condecorado con la medalla del honor. Y luego, pues como fue ya lo hemos comentado, un alumno aventajado de West Point, pues luego West Point le rendiría diferentes homenajes dentro de
propio lugar donde tienen las clases y todo esto. No sé si un barracón lleva su nombre o hay algunas clases que tienen el propio nombre del héroe o si hay algún curso o algún tipo de premio estudiantil que lleva su nombre. Sea como fuere, hay algún tipo de honor que el propio West Point puso o entrega a los estudiantes todos los años. Y ese título o ese premio lleva el nombre de este héroe de guerra. Buah, qué historia. Qué historia, pues sí, mira, lamentablemente es el primero en recibirla, pero es a título póstumo. Pero bueno, Sí, y luego, pues, ya te digo, anécdotas e historias, hay muchas. ¿Sabes, Gerión, que hubo un general que desembarcó en Normandía junto con las tropas? sí, eso sí que no lo sabía. Bueno, pues a este general, además, también es una rara avis, porque también le entregan la medalla del honor a título póstumo y en un principio no se le iban a entregar, curiosamente. Es un personaje con luces y sombras, sobre todo en su carrera política. Estamos hablando de Theodore de Roosevelt Jr., que Anda. era brigadier general, durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene una larga biografía política, porque claro, no deja de ser un Roosevelt, ¿verdad? Ujú, Entonces, pues bueno, su padre, hay que recordarlo, Theodore Roosevelt, es el único presidente de los Estados Unidos que había ganado una medalla de honor, una Medal of Honor. Es algo de contar, no lo vamos a explicar, pero bueno, independientemente de su vida, repito, llena de luces y sombras, esta cosa que tienen los políticos corruptos, que se le va a hacer, pues él acaba pidiendo casi de rodillas ir a Eisenhower, ir al desembarco. Dice, yo quiero ir con mis hombres, yo quiero ir con mis hombres. Y finalmente, no sé muy bien por qué, quizás pues, ¿verdad? Por quitárselo de encima, Eisenhower dice, venga, vale, puedes ir en una lancha de desembarco. Pues Theodore Roosevelt, a su, a su gran edad, porque ya en aquella época, digamos que tenía una edad bastante avanzada, incluso ya parece ser, ¿no? Que tenía que andar con bastón, ujú. desembarca en Normandía junto con los soldados en una lancha de desembarco. E incluso parece que mata a algún alemán. Porque llega un alemán en caballo, se queda así mirando, le dice a uno de sus hombres, dame el rifle, y pum, y se lo carga. Entonces, pues bueno, es el único general, aunque solo sea una estrella, no deja de ser un general, que desembarcó en Normandía. Lamentablemente, pocos días después, hay un bombardeo alemán, sufre un Ujú. ataque al corazón y fallece. Ostras. Por esto se le entrega la medalla del honor. ¿De acuerdo? O sea, Para que la lo medalla sepamos. se le entregó por el bombardeo, pero no, o por el desembarco. Fue, fue por el valor que demostró al Sí. desembarcar, pero yo creo que si Ujú. no hubiera muerto de ese ataque Vale. al corazón, no le hubieran dado esa condecoración. Desde mi humilde punto de vista, ¿eh? Aquí Sí, porque me en puedo las estar playas de equivocando. Normandía desembarcó una cantidad enorme de soldados y no solo por desembarcar te la daban, claro. Sí, ahí se Claro, juntó un poco de todo, ¿no? claro, exacto. Entonces, bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? Que también el apellido pues tira mucho. Entonces, vemos también aquí pues que también un poco pues el presidente Truman dijo, bueno, venga, vamos a darle la medalla y aquí no ha pasado nada. Aunque creo que fue Roosevelt, porque creo que en aquella época todavía Roosevelt estaba vivo. Así que, pues, bueno, una cosa quedó entre familiares al fin y al cabo. como estamos, como estamos viendo. Pero yo creo que fue un bonito homenaje a la figura de este intrépido general, que repito, fue el único general que desembarcó el día 6 de junio con las tropas. Ujú, Con lo cual, pues bueno, pues hoy le hemos rendido este homenaje. Pues luego, si quieres, pues podemos comentar, Gerión, ujú. muy brevemente algunos de los ganadores de la Medalla del Honor de las Fuerzas Aéreas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque bien es Vale. cierto que la USAF en aquella época no existía. Por lo cual, bueno, estamos haciendo aquí Ujú, un poco de trampa. Algunos de ellos, ¿verdad? Están relacionados o bien con el ejército de tierra o bien con la armada. Entonces es por eso, ¿no? Que
algunos pilotos de la Segunda Guerra Mundial van a llevar la medalla del honor, curiosamente, de la Armada, porque eran pilotos adscritos ¿a dónde? ¿A qué? A la Armada. Es por eso que a lo mejor, pues, si os ponéis a buscar fotografías, ¿verdad? Pues veáis raro, ¿no? Que dices, oh, pero si esta medalla es de la Armada, es precisamente por ese detalle. Hay algunos pilotos que fueron auténticos ases y consiguieron una gran cantidad de derribos. Es por eso que consiguen esa medalla del honor. De ellos no vamos a hablar porque yo creo que son los más famosos y en segundo lugar porque estar aquí en el poco tiempo, ¿verdad?, que disponemos, ¿no? Hablando largo y tendido de las acciones de fulanito derribó 10 aviones este día, 5 el otro día. Pues vamos a poner un par de ejemplos para que veáis que se pueden ganar una medalla del honor sin ser piloto de combate. Esto, por ejemplo, lo realiza Addison L. Baker, que realiza una acción de combate y por esa acción de combate como comandante de una Flying Fortress, de una fortaleza volante, recibe una medalla del honor. Pues bueno, los norteamericanos realizan diferentes operaciones de bombardeo y como ya sabéis, en Rumanía existía el corazón que bombeaba petróleo al Tercer Reich. Estos son los pozos petrolíferos de Ploesti. Los alemanes lo sabían, los romanos lo sabían, los norteamericanos también lo sabían. Es por eso que todo Ploesti está cubierto, ¿por qué? Por una poderosa fuerza antiaérea. Entonces los norteamericanos lo saben y preparan una operación con muchos bombarderos. ¿Para qué? Para tratar de destruir o tratar de causar el mayor daño posible a estas estaciones petrolíferas. Entonces, Addison el Baker participa en esta operación y, bueno, por no extenderme demasiado, él tiene que liderar una formación de B-24s. Cuando él está avanzando, tiene que avanzar en línea recta casi durante 1 kilómetro. Entonces, o durante varios kilómetros más. Entonces, toda la fuerza antiaérea se centra en su avión. El avión empieza a recibir toda clase de impactos. Los miembros de la tripulación empiezan a resultar heridos o incluso muertos. Llega un momento en el que la cabina está ardiendo. Entonces, tiene dos opciones: retirarse y tratar de salvar la vida, ¿de acuerdo? Dando opción para que sus hombres puedan saltar, etcétera, etcétera, o incluso él también, o continuar hacia adelante. ¿Para qué? Para que el resto de los bombarderos tengan fijado el rumbo. Entonces, él decide seguir a los mandos del avión a pesar de que está ardiendo y sabiendo que lo más seguro que no vaya a salir con vida de allí. Y entonces continúa con su avión en línea recta, a pesar de, repito, de que la cabina está en llamas, de que el avión está que se cae a pedazos, él continúa avanzando hasta que finalmente pasa por encima del objetivo. Todos los B-24 supervivientes lanzan sus bombas, trata de ganar a altura y cuando trata de ganar a altura el avión estalla en 1000 pedazos. Entonces, por esta gran hazaña, este oficial aéreo recibe esa medalla del honor a título póstumo, además de otras condecoraciones. Repito, como he dicho, no es necesario ser un piloto de combate para tener valor, para realizar una acción de valentía para poder ganar eso, una medalla del honor. Sí, bueno, lo que comentas de los pozos petrolíferos de Rumanía eran muy importantes. Y luego otro punto donde era primordial conseguirlo, ¿no?, por parte de los alemanes, ¿no?, era Azerbaiyán, Bakú, ¿no? Ese objetivo fue también primordial y, bueno, al final, pues mira, eso es parte también, ¿no?, de que la maquinaria de guerra alemana no siguiera funcionando durante el tiempo que los jerarcas nazis querían. Finalmente, pues mira, eso también es una cosa de las que puede en un momento dado decantar la guerra, ¿no? Porque Correcto. conocemos que los alemanes estuvieron haciendo combustible sintético, ¿no?, con lo costoso que era aquello en aquella época, por falta precisamente de eso, de petróleo para fabricar combustible. Así es. Y si te parece, Gerión, vamos a acabar con otro
miembro de la Fuerza Aérea, que tampoco es piloto de combate. Porque quiero traeros algunos héroes de guerra ligeramente diferentes para Sí. que veáis la riqueza que tiene toda la historia de la medalla del honor. Concretamente, os voy a traer un niño bien. Una persona que jamás tendría que haberse preocupado. ¿Por qué? Por el dinero. Porque Ujú. proviene de una familia muy, muy rica. Este héroe de guerra se llama Manisor Harrison Smith Jr., más conocido como Snuffy Smith. Ujú. Este héroe de guerra, en un principio, no iba a serlo. Era un niño malcriado, vamos a decirlo así. Es una persona que había crecido con todo tipo de lujos. Falta de disciplina, imagínate, eres un niño adolescente, te envían a tus padres en la academia militar para que terminen los estudios, Ujú. te escapas, te vas de fiesta con los amigos. Eso sí, el paso por este tipo de academias y tal hace que se interese un poco por la lectura, por la filosofía, pero básicamente cuando muere el padre, pues tiene todo el dinero del mundo, tiene 23 años, puede estudiar lo que quiera, leer lo que quiera. Entonces, se casa, se divorcia de su mujer, le dice, va, déjame en paz. Y se tira años sin pagar la manutención de su hijo. Y su mujer le dice, pues te vas a cagar. Le lleva a juicio y cuando está en el juicio, el juez le dice, ajá, muy bien, muy bien. Entonces él mira al juez y dice, bueno, ¿entonces qué? Y le dice al juez, bueno, te doy dos opciones. O te vas a la guerra o te meto en la cárcel. Y entonces, este caballero que en un principio, ya te digo, tenía 30 años, o sea, que decir, ya tenía una edad más que aceptable para no ir al Ujú. ejército, para no ir a la guerra, pues se ve obligado a ir a la guerra, ¿de acuerdo? Entonces, el 31 de agosto de 1942 se tiene que alistar forzoso, porque si no el juez le va a meter en chirona. Y dice, bueno, pues ¿dónde me meto? Si me meto en la infantería, voy a ser un soldado de mierda, con perdón, y no voy a poder hacer nada, no voy a poder mandar, me van a estar pisoteando. Y dice, puf, pues ya está. Oye, me han dicho que si formo parte de las Fuerzas Aéreas, puedo hacer carrera suboficial. Y ahí se puede ascender más rápido. Y es lo que hace. Entonces, consigue ascender hasta sargento mayor Ujú. y pasa a formar parte de un escuadrón de bombarderos. Y es trasladado a Inglaterra. Allí, pues, no le gusta relacionarse con nadie, es terco, todo el mundo le odia. Vamos, un Entonces, claro, personaje. un personajillo, sí, sí, sí. Y no era que, es por eso, ¿no? Que le ponen el mote este de Snaffy Smith, que significa Smith el enfadado, ¿de acuerdo? Porque está siempre enfadado. Pero bueno, él ha aceptado ese traslado a Inglaterra porque sabe que tiene que estar 6 meses allí combatiendo y luego le envían a casa. Dice, pues perfecto, me voy aquí, aguanto 6 meses y me piro a mi casa. Pero claro, él no espera que le acaben asignando a una dotación de un B-27. Dice, cachis en la mar. Y entonces pasa a formar parte, repito, de uno de estos bombardeos. Pues llega un momento en el que él se ocupa de una ametralladora y en una de estas Ujú. operaciones de combate, eh, el B-27 es atacado por una gran cantidad de cazas alemanes. Ostras. Entonces los cazas alemanes empiezan a hacer diferentes pases disparando, atacando a la fortaleza eh, norteamericana, de tal forma de que 3 de sus compañeros caen gravemente heridos y 2 de Uf. ellos caen también heridos a causa de los disparos. Básicamente empieza a hacer un gran calor debido al impacto de las balas y el propio fuselaje del avión empieza a derretirse debido al intenso calor por el impacto, repito, de las balas enemigas y los grandes agujeros que las balas enemigas están produciendo. Entonces él, como es el único miembro de la dotación en la zona, para que os hagáis una idea, en la parte de la cola del avión, ¿no? En la que Ujú. están combatiendo, pues el resto de artilleros o incluso el operador de radio han resultado heridos, él tiene que dar primeros auxilios a todos los miembros de la tripulación, mientras los dos pilotos, ¿verdad?, Uf. continúan con el avión hacia adelante. Entonces, después de dar primeros auxilios a todos sus compañeros, coge la ametralladora del 50 y se pone a disparar durante 90 minutos
con con el avión en llamas contra los cazas alemanes. Y de forma milagrosa, todos los miembros de la tripulación, los 6 miembros de la tripulación que han resultado heridos, consiguen salvar la vida y él consigue ahuyentar a los cazas alemanes durante, repito, 90 minutos de combate. Cuando el avión aterriza, luego después, ¿verdad? Los reporteros y demás se ponen a contar los agujeros de bala. El avión había sido impactado 3.500 veces. O sea, para que os Pero, hagáis una idea, qué barbaridad. del infierno que tuvo que pasar este hombre dentro de ese avión durante esos 90 minutos. Bueno. O sea, Y lo que no me explico es cómo no fuera derribado el avión con tanto. Está claro que los B-29, son las super fortalezas volantes, eran unos aviones, a ver, unos grandes aviones, ¿no? Pero claro, acechándote varios aviones alemanes y con tal número de impactos, parece un milagroso, vamos. claro, quería traer a colación este ejemplo porque ya lo hemos visto, incluso en el peor de las situaciones, incluso el compañero más díscolo va a estar ahí, dispuesto a darlo todo. ¿Para qué? Para salvar tu vida y la de tus compañeros. Y este caballero, a pesar de ser como era, pues no dudó un instante en poner su vida en peligro para salvar su vida propia obviamente, y la de sus propios compañeros. Y por este valor que demostró, fue condecorado con la medalla del honor en 1945. Buah, impresionante. Pues no sé, José Antonio, si quieres dejamos aquí el programa de hoy. La verdad que nos han quedado muchos temas pendientes porque la verdad que este libro, Caballeros de la Medalla del Honor, la verdad que es un libro bastante amplio y bueno, la duda es si aún está disponible porque porque es un libro que, claro, lo has comentado, que no sé si lo habrás reeditado, pero claro, lo publicaste en el 2011, no sé yo si tendrás algún ejemplar por ahí. Sí, 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 está disponible en Amazon sin ningún problema. Pues dejaré, como siempre, en la descripción del audio el enlace para que todos los amigos de la Biblioteca de la Historia y de Héroes de Guerra 2.0 puedan adquirirlo. Y como siempre, un auténtico placer, José Antonio. Nada, el placer ha sido mío y ya seguro que encontraremos tiempo para hablar de los héroes de la Armada norteamericana Sí, durante la Segunda Guerra Mundial, que los hubo. Y lo más importante, a veces nos olvidamos de los marines, porque hubo muchos marines y hay historias hay muchas muy historias. apasionantes. Exacto. Y el cuerpo de marines no fue solo John Basilón Del que en ya hemos Guadalcanal, hablado. hubo muchas. Exacto, del que ya hemos hablado. Hubo muchas más acciones de combate de los marines durante la Segunda Guerra Mundial. Digo solo entre comillas, 22 historias de 22 héroes de guerra, solo, entre comillas, en Iwo Jima. Sí, no, ya he comentado que aquella batalla fue una auténtica carnicería y que dio para mucho. Acabas de comentar la cifra de 22 historias que posiblemente sean únicas y pues eso, que se imaginen los oyentes. Pues nada, pues nos ponemos ese trabajo de ir trayendo sus biografías aquí a la Biblioteca de la Historia en estos programas que hacemos con Héroes de Guerra 2.0. Muy bien, como siempre, pues será un placer estar aquí con vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Y bueno, muchísimas gracias a José Antonio y muchísimas gracias también a todos los oyentes por escuchar el programa y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.